Gilmarín, el Madrid adultera la competición. En unas declaraciones hechas públicas por Marca y no desmentidas por el club, el consejero delegado señala el clima insoportable para los colegiados que crea el club blanco. El Real Madrid adultera la competición. Crean un clima insoportable para los colegiados. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético, se confesó así con su entorno más cercano tras la disputa del último derbi entre Atlético y el Madrid. Ganó el primero 3-1. Unas declaraciones hechas públicas por Marca y no desmentidas por el club rojiblanco y que coinciden con el comunicado oficial que hizo en enero tras la disputa del Madrid Atlético de Copa, en el que utilizó términos similares sobre el Madrid. Crean tal presión que afecta a las personas. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fueran algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición. Se recoge que el directivo rojiblanco dijo tajante sobre el pasado domingo, un partido al que Gilmarín no asistió porque se encontraba en México para asistir a la asamblea de clubes. Gilmarín valora lo que ha supuesto la entrada de Bellingham a Correa, que le lesionó, ¿qué hubiese ocurrido si hubiera pasado al revés? Correa lesionando a Bellingham en los últimos minutos finales del derbi entre olés y rondos del equipo vencedor al vencido. No se estaría hablando de otra cosa. Como en los últimos días, después de que el canal de televisión oficial del Real Madrid pidiera un comunicado de Miguel Ángel para referirse al arbitraje de Alberola Rojas en el derbi como el que había hecho alrededor de Sotogrado, ese que publicó en enero tras la eliminación del Atlético ante el Madrid en cuartos después de que el colegiado no hubiese expulsado a Ceballos, quien debió ver la segunda amarilla por una acción sobre Lemar, y que luego sí expulsara a Savic, convirtiéndose el Atlético en el equipo que se quedaría con 10. Son unos forofos, saben que si no dicen este tipo de cosas perderían rápidamente su trabajo. Se habría referido el consejero delegado sobre las peticiones vertidas desde Real Madrid Televisión. Bueno, este ha sido un artículo que ha sido redactado por Patricia Cazón el día 27 de septiembre del 2023 y es del diario AS. Y quiero dejar en claro que lo leí del diario AS porque esto es prensa no solo madrileña, es prensa madridista. Y bueno, pues cuando Gilmarín dio estas declaraciones donde pues decía que es habitual la campaña contra quienes le perjudican, y he citado mucho esa frase de si les perjudican con error o incluso con un acierto. Y en estos momentos pues estamos de cara a esto, ¿no? Donde Gilmarín pues acusa deliberadamente al Real Madrid ahora pues de adulterar la competición. Como siempre, Javier Chucky Tebas salió pues en modo analista de banqueta, vamos a decirlo así. Salió en modo, no sé si decirlo en modo troll, pero salió pues a defender al Real Madrid diciendo no, que una cosa es lo del fair play y otra cosa muy diferente pues ya es el tema mediático, ¿no? Otra cosa ya es el tema de lo que haga Real Madrid TV. Evidentemente no hablo de esto, no hablo de los 70 años controlando el arbitraje, y Tebas es el que ha mencionado mucho el delito de riesgo, que el simple hecho de intentar influir, ya ese concepto ya es un delito. Y Tebas pues en cambio no dice nada, dicen lo de los 70 años, cri, o sea, prácticamente nadie sale a decir nada. Sucede esto, tampoco dicen, yo siempre he tenido la misma pregunta para Tebas, como por qué si supuestamente el señor no le hace absolutamente nada al Barcelona, no le persigue y no acosa al Barcelona, como por qué no asistió a los clásicos que fueron en el Camp Nou, la semifinal de vuelta y el partido de liga, como por qué no asistió, por qué le da miedo a Tebas ir al Camp Nou. Bueno, evidentemente ya sabemos por qué, porque lo que ha hecho sabe perfectamente que es verdad. Y aquí Gilmarín pues lo que está diciendo otra vez es que el Madrid adultera la competición, más que nada por el tema mediático. Bueno, primero que todo, otra cosa que quiero dejar en claro es que yo en Gilmarín y en el Atlético no voy a confiar el 100% por dos cosas. Primero, en futbolísticamente hablando, cuando juegan contra Real Madrid se suelen quedar callados.
se suelen quedar callados, no son muy destacados por, no sé, digamos el hecho de ir, no son muy destacados por el hecho de ir al ataque tanto como si por ejemplo nos lo hacen a nosotros. Juegan pero pues con 2 marchas menos. Y número 2, hay que recordar que el Atlético es de los equipos que cayó en este tema del comunicado donde se postulaban sobre lo de Negreira, y el Atlético fue de los primeros que poco después, o sea, esto pasó en enero y lo de Negreira lo sacaron en Ketty Yugues en la SER Cataluña desde más o menos desde febrero. Entonces un mes después cayó en el juego y compadecieron cuando evidentemente no hay prácticamente ninguna señal como para que te quejes de Negreira. El asunto aquí es ese, y es que yo no me voy a confiar del todo en el Atlético, pero sí no menos cierto es que es bastante interesante lo que están comentando aquí, que el Atlético, que a través de Gilmarín salga a decir esta clase de comunicados, y estaría muy bien que incluso el Barcelona saliera a hacerlo. Ya lo he dicho muchas veces que para mí pues el Barça está peleando en contra de un cártel de terrorismo mediático, donde está el Marca, está propiamente este diario que leí, el diario AS, está Sport, está Mundo Deportivo, prensa catalana, está también la cadena SER Cataluña, están las autonómicas de Cataluña, está también, está también Cataluña Radio, RACU, está prácticamente cualquier medio catalán, y también a esto le sumas pues el Golazo de Gol, le sumas la cadena COPE, la cadena SER, La Vanguardia, El Confidencial, le tienes que sumar prensa digital, escrita, radio, televisión, le tienes que sumar todo, y a esto una más, Real Madrid TV, la televisión oficial del Real Madrid. Entonces, debido a esto es que comento yo esto, que el Barça tiene que salir a dar la cara, también como pues lo hace el Atlético cada que se ve perjudicado con el Madrid, que salga igual alguna especie de delegado, que salga alguien a pues hacer públicas las quejas. Y yo siempre he dicho que para mí el más correcto es Laporta, porque siempre se ha visto caracterizado por la defensa al club. Cuando sucede algo injusto y cuando estén incriminado al Barça de algo injusto, Laporta es el que suele salir a dar estas declaraciones. Ya lo hizo con Negreira, con este caso Negreira, y lo ha hecho históricamente cada que perjudican al Barça. Es alguien que sale pues a hablar. Entonces, si yo hay algo que entre lo poco que puedo recriminar a Laporta es precisamente eso, la política de pasividad que a veces toma Laporta. Puede que sea perfectamente porque conoce los medios y sabe lo que va a pasar aquí, pero yo sinceramente creo que es totalmente necesario. Pero no salir una vez como lo hizo en esto del caso Negreira, sino salir como ya lo había hecho, salir más constantemente. Yo lo he dicho, por ejemplo, que yo lo que he llegado a decir aquí es que a mí me encantaría que Laporta lo que hiciera fue dar una conferencia de prensa, yo no sé si de 1 hora o lo que tenga que durar, pero diario, donde se dediquen por una parte a informarnos, porque tienen que hablarle más al aficionado, donde le hablen del tema económico, cómo va el club, cómo va el equipo, tal, y por otra parte sobre el tema, podríamos decir que de desmontar el tema mediático. Si me explico, es decir, todo esto con el objetivo de suprimir a la prensa. Por ejemplo, cuando Luis Enrique salió a hacer los streams, lo que creían que iba a hacer es que iba a suprimir a la prensa. Lo dijo creo que con Ibai, y al final pues no era para eso, era para simplemente hablarle al aficionado, ¿no? Y no hacer lo que pues lamentablemente hacen muchos entrenadores como Xavi, que van a entrenar y uno ni se entera de qué entrenaron. Y Luis Enrique sí decía cómo es la faceta del futbolista, o sea, básicamente hablando al aficionado, que si hay jugadores cómo llevan lo de ser futbolista, que si es pesado la presión, incluso decía, ¿no?, que hacían sesiones de recuperación, o sea, le explicaba todo y tenía muy cerca al aficionado y tal. Entonces yo he dicho que es necesario salir a hacer esto para desmontar el tema mediático. Y el Atlético de Madrid con Gilmarín, pues bueno, creo que está haciéndolo bastante bien, y que es, yo creo que bastante respetable lo que están haciendo, porque sin duda alguna me gusta. Yo reconozco que me gusta mucho que se salga a decir esta clase de cosas, porque dejan un registro y saben perfectamente desde la meseta que lo que están diciendo es verdad, que lo que está diciendo Gilmarín sí es verdad, que suelen hacer campaña contra quien consideran que les perjudica con un error o incluso con un acierto.
y también con este tema de que pues de que adulteran la competición, porque ya digo, para mí es así. Cuando he hablado de que lo de Negreira no tiene ni el más mínimo sentido creérselo, es por el tema de la credibilidad, sí, porque cuando tú quieres influir en el arbitraje, repito, sería muy tonto ir por la corrupción. Sí, que se puede hacer tal vez, pero dejarías un registro y eso no está bien. Esas pruebas sí te pueden descubrir. Y por otra parte, te estás arriesgando a que si te descubren te quiten todos los títulos y hayas pagado por nada. Si me explico, entonces lo harás si eres muy ingenuo, como por ejemplo, no sé, lo del Calciopoli. Pero realmente si tú quieres influir en el arbitraje, la manera real no es la corrupción. La verdadera manera en realidad no es esa. La verdadera es como lo dijo Piqué cuando no sé con quién lo comentó, no sé si fue en estos clásicos videos ya que he tenido participación con otros youtubers y no sé si mal no recuerdo, sí creo que sí fue con Ibai, pero había dicho que en realidad la corrupción no la verdadera pues no se da así porque como lo dije, es que yo creo que de manual, que estás dejando un rastro, estás dejando una factura y estás dejando un caminito como para que se pueda investigar. La verdadera corrupción ya lo dijimos que se da como lo dijo él, en dinero negro, no declarado ante Hacienda y esta clase de cosas, en un sobre y se entrega pues en privado. Sí, o sea, ni de broma lo vas a entregar así, menos en público. Entonces, es por eso que el tema de Negreira para mí no tiene ni el más mínimo sentido y no hay verdaderamente por dónde entenderlo, por una cuestión muy sencilla. Sí, entonces, esto es la manera real en la que sucede. Sí, pero evidentemente yo creo que tampoco ha sucedido así. Y a mí me preguntan realmente sobre el Madrid y yo puedo decir también que yo no creo sinceramente que hayan comprado árbitros. Ahora, lo que sí creo es que han influido. ¿Por qué lo creo? Porque lo he visto. Lo he visto claramente. He visto jornada tras jornada. ¿Cuántos llevamos en apenas en esta temporada que está empezando apenas? ¿Cuántos llevamos? El Celta, el gol mal anulado, ¿no? Que era Kepa Arrizabalaga y supuestamente el agarrón, ¿no? Que al final ni fue agarrón ni fue nada, ni siquiera él protestó. El penalti que hizo Militao contra el Athletic Club y no lo contaron. ¿Qué otro? La mano de Bellingham, que ese gol subió al marcador. Sí, ¿qué más? ¿Cuántas amarillas les han perdonado? Ahora probablemente contra el Atlético. La patada esta que, por cierto, el jugador al que le entró Bellingham está lesionado. El jugador del Atlético tiene creo que un esguince tipo 1 o una cosa así, pero resulta que está lesionado. Tú a esto le sumas una extra, sí, que es claramente el trato en general, ya no de esta, sino de la pasada temporada. Todo lo que vimos de Vinicius insultando a Munuera Montero, diciéndole de cosas a vete tú a saber cuántos. Provocando todo el tiempo a los rivales y se le dicen algo, racistas. ¿Qué más? Pues es esto en realidad y es la manera en la que verdaderamente influye. Entonces, ¿sí ha influido? ¿Cómo? Pues con pagos, en realidad no. ¿Cómo es que ha influido en realidad? Pues ya lo he dicho muchas veces aquí, que es realmente con el control institucional y con el chantaje mediático. Así es como se influye en el arbitraje y así es como lo han hecho. Y por eso, pese a que no sea como lo dijo Tebas, porque ya salió Tebas realmente a decir, no, una cosa es, ¿cómo lo dijo Tebas? Salió a decir esto de, no, pues que una cosa es el fair play y otra cosa muy diferente es lo que diga la televisión, como dando a entender que no importa, ¿no? Que presionen y que no pase nada. Bueno, pues claramente creo que es muy obvio que sí, realmente lo que pase en la televisión de Real Madrid no es algo que influye directamente porque no es televisión del club, no es televisión de la liga ni nada. Sí, pero si tú tomas esto en cuenta, lo que estoy comentando que siempre ha sido el control con institucionalmente, meter ahí a ciertos, pues directivos que se encarguen de tomar decisiones a favor del blanco y en contra del azulgrana y todo, y más aparte le añades el otro que es el chantaje mediático, tipo si nos afectas pues te vamos a hacer presión, si no te vamos a blanquear la imagen. Sí, ya sabemos cómo es esto. Cuando te retires por el lado institucional, te van a abrir las puertas a que seas presidente o algún cargo, presidente de algo, vicepresidente de algo,
Y por otra parte, en lo mediático, te van a abrir la puerta para que puedas pues ser analista, como ya le hicieron a Mateo Laoz, que ya ahora ya es comentarista de Movistar. Pues bueno, te vamos a abrir la puerta para acá, te vamos a abrir la puerta para que seas analista de la COPE, de la cadena SER, que nos rearbitres analices el arbitraje desde el Chiringuito, que lo hagas pues analista desde el diario AS, desde el Marca, porque esto ya es muy famoso, que los árbitros se retiran y que los contratan ciertos periódicos para que les analicen. Cosa que yo no sé, pero para mí esto ya se debería volver ilegal. Sí, por conflicto de intereses. Porque claramente esto es intentar influir. Porque oye, si tú vas a seguir este modus operandi de me perjudicas incluso con un acierto, pues de la que te vas a enterar. Si no, te contrato. ¿Esto no es conflicto de intereses acaso? Esto me gustaría preguntarle directamente a Tebas. ¿Esto no es intentar influir en el arbitraje, señor Tebas? Pero pues bueno, supongo que eso no lo va a contestar en Twitter Tebas. Y a final de cuentas es como el modus operandi que se sigue aquí, como históricamente siempre se ha realmente hecho. Entonces sí, coincido con Tebas. Una cosa es el fair play y otra cosa puede ser cualquier cosa que sea adulterar directamente. Y otra cosa es lo que diga la televisión del Madrid, claramente. Pero pese a que esté separado de lo formal, de lo oficial de la federación, debido a que tiene influencia indirecta, pero tiene influencia con el verdadero modus operandi de cómo se influye en el arbitraje, que repito, no es corrupción ni nada, sino que es chantaje mediático y control institucional, pues evidentemente uno entiende aquí de lo que va, y es que sí, no es algo oficial de la federación, es del club, pero aún así termina influyendo directamente, y esto es lo que termina haciendo verdaderamente que, por mucho que no sea oficial, repito, ni nada relacionado con la federación, sí es adulterar la competición. Porque estás presionando a los árbitros y los estás persiguiendo. Los vas a perseguir, y cada que vaya a arbitrar un árbitro, tú lo que vas a hacer es desde el principio sacarles una cápsula, como ya lo ha hecho Real Madrid Televisión con pues como no era Montero, y lo van a hacer así con muchos árbitros, y si les terminan afectando en el partido con un acierto incluso, pues es cuando van a terminar sacando toda la maquinaria y todo. Y si resulta que les benefician incluso con un error, pues ya sabemos, cállate, no digas nada, que no salga en portada de ningún periódico, al que diga eso lo vamos a despedir, y esta clase de cosas. Esto sucede, y lo malo de cuando tú hablas de claramente el control de los medios de comunicación, siempre te taldan de lo mismo, que estás trasnochado, estás marihuano, estás tomado, estás borracho, eso no sucede, tal. Eso en realidad es falso, porque yo entiendo que sí, puede existir tal vez cierta confianza histórica porque se dedican a informar, sí, y entonces tú por ciertas cosas de que se dedican a informar, pues tal vez puedas tener una confianza en ellos, pero cuando te dedicas a ver lo que es la opinión y cómo lo siguen, cuando tú te dedicas a ver más allá de la opinión y ves qué informaciones sí ponen, qué informaciones no ponen, cómo pues la presentan, con qué titular, cuál es la que ponen en la portada, cuál no, cuál ponen hasta la última página, y eso sí la ponen, y tú empiezas a ver, rascar a detalle, y empiezas a ver hasta el fondo, es cuando te das cuenta de todo lo que tiene que ver con el tema de la manipulación. Y sí, yo me acuerdo que cuando salió esta información de lo de Negreira, lo primero que salió a hacer el Barça es que salió un comunicado. Xavi le preguntaron y dijo, no, pues me atiño a lo que dice el club, el comunicado tal. Laporta dio unas palabras, y me acuerdo perfectamente de unas cosas del comunicado que decía que lamentaban que estas informaciones salgan justo en el momento en el que mejor estamos en la temporada, porque era un partido después, si mal no recuerdo, del Betis, creo, porque ya vieron que tuvimos este tema del Mundial y tal, y la competición se retrasó un mes, entonces cuando no suele haber parón en fin de año, entonces tuvimos que ir a jugar el Mundial, nuestros jugadores tal, regresamos y seguíamos ya en enero todavía en la primera vuelta, porque al pegarse a regresar, el primer partido que jugamos fue contra el Español, el 31 de diciembre, y ese partido que tuvimos contra el Español era de la primera vuelta. Entonces más o menos como por enero todavía estamos en la primera vuelta y tal, por eso terminó la liga también bastante tarde, pero pues bueno, ¿quién les manda a la FIFA a hacer un Mundial allá? Y el asunto aquí es que era más o menos por la primera vuelta, creo que un partido después
después del Betis, que es donde completamos los 50 puntos, y es cuando sale esa información de Ketty Yugues de la cadena Ser Cataluña, y después es cuando empiezan a hablar todos, de este caso Negreira, y me acuerdo del comunicado del club que decía: lamentamos que se haga en el mejor momento de la temporada, y dijo otra cosa, dijo que, no me acuerdo de las palabras exactas, pero parafraseando el mensaje sin cambiarle la intención, lo que decía era que el Madrid era Tebas, cuando hablaba de Tebas y sus reiteradas salidas, y que ya ha salido a decir y a hablar, y dijo con su maquinaria mediática. Sí, da a entender que eran todos y que realmente era una maquinaria. Es eso, ese término lo utilizaron. Y yo creo que este término se puede utilizar aquí porque es toda su maquinaria mediática. ¿Qué maquinaria? El Marca, el AS. No sé cómo le han hecho, pero han controlado también prensa catalana. El Sport, el Mundo Deportivo, RAC1, Cataluña Radio, Cadena Ser Cataluña. Todo lo que sea modo catalán. No sé si hay Cope Cataluña. Todo lo que sea también, por ejemplo, las autonómicas, ¿no? Que en las comunidades autónomas de España, pues por comunidad autónoma tienen su propia televisión, pues igual la autonómica de Cataluña, TV3 creo que es, y esta clase de cosas, todos los programas, cualquier periodista que tenga nombre catalán. Sí, que en lugar de llamarse José, pues se llame Josep. Sí, que en lugar de llamarse Luis, pues se llame Luis, ¿no? Y que en lugar de yo qué sé, en lugar de llamarse Javier, pues que se llamen Xavier. Sí, porque que te pongan un periodista con un nombre así, o que haya nacido en Cataluña, no es sinónimo, no es sinónimo de ser del Barça. No es lo mismo ser catalán y ser del Barça. Tú puedes ser catalán y ser del Madrid, y puedes no ser catalán y ser del Barça. Pero pues bueno, entonces son todos estos medios que he dicho, estos medios catalanes, prensa madrileña, Sport, Mundo Deportivo, el Marca, el AS y todas las demás, o sea, incluso prensa generalista que no habla nada más de deportes, no sé, tipo El Confidencial, El Mundo, yo qué sé, son tantos medios que ya hasta se me va, porque de verdad es que son demasiados, todos en general. Y a consecuencia de esto, que ven este clima en España, ¿qué es lo que hacen? Pues que en medios internacionales también lo repiten en Fox Sport, lo repiten en ESPN, y esto por supuesto pasa la barrera del idioma. Se comenta también en comunidad de habla inglesa, de habla francesa, habla italiana, habla alemana, y llega como el mundo está en tiempos de la globalización, pues ahora cualquier cosa que digan en España, que es donde es el epicentro de todo, va a hacer un efecto eco de todo lo demás, tengan la intención de manipular o no. Porque, por ejemplo, si los demás medios, hay uno que de casualidad tiene una intención verdadera de informar y no tiene intereses detrás, ¿qué es lo que sucede? Pues que claramente, por mucho que quieran informar, si ellos dicen una cosa, pues ellos simplemente van a seguir, le van a hacer eco. ¿Sí me explico? Si ellos informaran bien, pues ellos por eco informarían también. Es decir, en modo, nosotros informamos lo que ellos digan. Sí, entonces, por las razones que sea, también le hacen eco. Y son muchos, son DirecTV, son muchas televisoras, realmente es todo. Es toda una maquinaria. Y ahora le sumamos Real Madrid Televisión. Y sí, el tema de controlar los medios y tener toda esta maquinaria mediática sí es adulterar la competición. Porque esto lo que hace es generar presión, ¿sí? Y hay alguien que está por encima de futbolistas, directores deportivos y presidentes. Y ese es y siempre será el aficionado. Porque si el día de mañana el aficionado deja de seguir el fútbol y apaga la televisión, deja de prender la radio, se desuscribe y deja de seguir en redes sociales a todo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que pierden todos los clubes del mundo, todos sus seguidores, todo eso se va al carajo. ¿Por qué? Porque el cliente es el activo más importante que tiene el club, porque es el que le va a generar la riqueza al club. ¿Sí me explico? Entonces, es el que verdaderamente decide. Entonces tú, si quieres estar verdaderamente arriba y poner y quitar, que es lo que hace el aficionado, si tú controlas el aficionado, controlas el club. ¿Y cómo lo controlas? Pues con la maquinaria mediática. Y así en Real Madrid Televisión hacemos un reportaje, pues a Munera Montero, nos la tomamos con Clos Gómez, con Soto Grado, que es el que torció la imagen para que pareciera que estaba en línea y generar polémica, y recortó la imagen para que no se vieran las líneas del cal del campo como referencia y que no se viera que esas líneas están manipuladas, y bueno, toda esta clase de cosas. Vinicius insultando hasta la madre de Munera Montero, que la insultó literalmente y no lo expulsó.
¿Por qué? Pues porque ya vimos. Vinicius le dio un manotazo en la cara a otro jugador y bueno, pues directamente cómo se atreven a sancionar a Vinicius, ¿no? Porque desde el videoarbitraje le dijeron al árbitro, creo que no sé si fue Munera Montero o quién era, ese partido contra el Valencia en Mestalla. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los árbitros que dijeron, oye, expulsa a Vinicius, le dio un manotazo, los jubilaron. Y estos árbitros terminaron demandando por despido improcedente, o sea, así pues por tu cola, o sea, sin un motivo alguno, los despediste. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues que claramente, repito, les denunció y a partir de allí yo ya no sé qué pasó, no sé si pasó, si fue aceptada la denuncia, si pasó a trámite, si se archivó, si les dieron el finiquito, los recontrató, no sé, no tengo ni la más mínima idea. Claro, pero no hubiera sido algo de Negreira, ¿no? Porque ahí sí, hasta te dan lujo de detalle, hasta te dicen en qué coche fueron y cuántos eran y a dónde fueron y cómo iban vestidos, pero bueno, al final de cuentas, el tema de controlar medios es controlar el ambiente y el controlar el ambiente y hacer que ciertos aficionados hagan ciertas cosas con su propio equipo, ciertas cosas con otros, eso es alterar el terreno y alterar el terreno donde está construida la casa, eso es adulterar la competición. Y repito, yo no me voy a fiar de Gilmarín, porque estos tipos son los que, repito, sin tener pruebas de nada del caso de Negreira, son los que inmediatamente empezaron a salir con esos comunicados a personarse de que estaban muy preocupados y no sé qué, y ya después los demás clubes que ni siquiera se tuvieron que personar, Tebas les mandó una invitación a que se personaran, pero el Atlético fue de los primeros, creo que antes de que Tebas hiciera eso. Entonces el asunto aquí es ese, y es que mandaron esa solicitud antes de que ellos se personaron, creo que antes de esa solicitud. Sí, y siempre que juegan contra nosotros se deja el 100% contra el Madrid, salvo este partido, no. Y siempre contra nosotros reclaman y contra ellos, no. Sí, o sea, parecen una cantera, parecen el Madrid Castilla. Entonces, yo no me voy a fiar del Atlético de Madrid. Pero eso sí, cuando estén diciendo la verdad, pese a que sea el Atlético, pues hay que hacerle voz. Sí, lo pasado que dijo, de esa mítica frase de que he repetido ya tantas veces, no sé ni cuántas, que ya hasta me canso y se me va la saliva. De que es normal la campaña contra quien consideran que les perjudica con un error o incluso con un acierto, que llevan décadas haciéndolo, llevan décadas, no llevan siglos, literalmente desde el inicio de la liga llevan haciéndolo. Literalmente la liga el fútbol español se fundó desde antes de que se jugara el primer mundial, que fue el de Uruguay 1930, creo, tal vez. Sí, creo. Entonces lleva prácticamente, sí, Uruguay 1930, y tomando en cuenta se llevarían cuántos, 90 y cuántos años, casi toda la historia del fútbol español, toda una vida literalmente. Bueno, pues es lo que hay, es lo que tristemente se tiene que vivir. Es feo el tener que estar compitiendo así, reconozco que a mí personalmente no me gusta, no soy muy fan, pero pues oye, es lo que hay y te tienes que acostumbrar tristemente. Bueno, pues nada, bienvenidos a la liga, es lo que hay y pues oye, pues caso Negreira, ¿no? El malo eres tú. El malo eres tú, caso Negreira, cagómetro, casi tropiezo, Xavi quédate, pues oye. No sé si esto tenga que ver con que acaba de empatar, que acaba de perder el Madrid contra el Atlético, pese a que lo acaba de ganar a Las Palmas y recuperó una plaza, pero aún así se sigue hablando de lo del Atlético. Y tienes razón, si hubiera sido al revés, si hubiera sido el jugador del Atlético quien le entra una entrada así a Bellingham e incluso lo lesiona, ¿qué es lo que se estaría diciendo? Como dice, no estarían hablando de otra cosa. Y yo creo que ya va siendo hora también de que los demás clubes también alcen la voz y que mismamente repito que el Barça, que Laporta empiece a salir claramente a hablarle más al aficionado. Esto también es para video, pero se tiene que hablar más con el aficionado. Se le tiene que explicar. No puede ser que de Burgos Bengoechea diga eso de que a mí yo no tengo que darle justificaciones a nadie. Por supuesto, se las tienes que dar al aficionado. Le tienes que hablar. El comité técnico de árbitros, que de eso tengo una noticia, que también tengo otro video pendiente, le tienen que explicar, a analizar los partidos de los arbitrajes y hablarle al aficionado. Los dueños, los presidentes de los clubes y los directores deportivos le tienen que hablar al aficionado. Eduardo Romeo tiene que decir cómo está la situación económica. Laporta tiene que salir a defender el club. Le tienen que hablar más al aficionado, quiera o no, porque es el cliente y es el que hace que toda esta industria del fútbol sea sostenible y mueva los millones que mueva. Pero bueno, entonces es necesario que sigan pues el Atlético cada que pase
estas injusticias, pues que salga a hablar, y el Barça tiene que hacer lo mismo, porque no podemos quedarnos callados, ¿sí? Y menos ahorita que ya poco a poco van perdiendo, siguen teniendo la batuta, pero poco a poco van perdiendo poder los medios, porque ya existe internet, ya hay gente que lo comparte, se hace tendencia, y por mucho que ellos lo tapen, lo taparán en los medios, pero tarde o temprano se terminará enterando el aficionado por redes sociales. Pero bueno, pues mientras no sea así, pues oye, es lo que hay, como dijo Koeman nos enseñó esta expresión, es lo que hay. Por esto la liga es la más difícil del mundo, la más difícil del mundo, y por eso este es el club más difícil del mundo. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.